Muy buenas noches, señoras y señores. En este plató virtual desde casa, la televisión desde casa, como mandan las autoridades sanitarias. Hoy vamos a abordar precisamente la postura municipal en la cuestión social y económica ante la pandemia, ante este estado de alarma que nos ocupa, y reunimos a los 5 portavoces de los grupos municipales a quien damos las buenas noches. Está con nosotros Guillermo San Juan, de Buenas Podemos noches. Eco, está con nosotros también Ángel Galindo, de Izquierda Unida, Noemí Otero, de Ciudadanos, Pablo Pérez, del Partido Popular, y Jesús García Zamora, del Partido Socialista, a quien saludamos, agradecemos su presencia y invitamos a esta conversación, a este debate municipal que planteamos desde el principio. Somos muchos, hay poco tiempo. Empezamos por Guillermo San Juan y la pregunta general para todos. ¿Puede haber un pacto municipal? ¿Puede haber un consenso en cuanto a medidas a nivel social y económico que puedan paliar en cierta forma la situación provocada por este estado de alarma? Guillermo. Creo que ante una situación de excepcionalidad como la que estamos, el pacto no solo es deseable, sino que creemos que es necesario. La cuestión aquí es fijar los contenidos del pacto. Nuestro grupo entiende que el pacto se tiene que fijar para fortalecer, para reforzar y para modernizar la ciudad. En este sentido, apostamos claramente por las inversiones multiplicadoras que preparen a nuestros barrios para el nuevo escenario. Todo a dirigir el gasto social de manera inteligente para generar actividad económica y consumo en las familias. Y sobre todo hacer de Segovia un referente en bioseguridad, en seguridad sanitaria, en poner en valor y proteger el sector servicios y hacer del turismo una actividad sostenible también en este momento de escenario de pospandemia. Creemos que sobre estos ejes es posible un acuerdo. Y nos parece fundamental tener en cuenta la justicia fiscal. Creo que no es la misma situación la de un bar familiar en el Carmen que la de una franquicia como Burger King, que ha seguido la actividad económica prácticamente con cierta normalidad a pesar del confinamiento. Ahora hablaremos de otras medidas. Ángel Galindo. Sí, bueno, yo creo que nosotros pensamos que en estos momentos es importante la colaboración de todos los grupos, tanto sea del equipo de gobierno con los grupos de la oposición, y debemos de tener un diálogo constante. Por ello hemos acordado tener reuniones periódicas donde podamos hablar todas estas cuestiones, y creemos que es muy importante que en estos momentos intentemos trabajar todos en una misma línea, aunque pueda haber diferencias, aunque puede haber críticas, o como es normal, ¿no? Porque somos grupos diferentes, pero que esas críticas o esas diferencias no sean la tónica, sino que la tónica sea, o que lo que se quede la gente, es que estamos trabajando en tomar medidas en favor de los vecinos y vecinas de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, creemos que tenemos que profundizar en esas cuestiones que nos pueden ayudar a salir de esta crisis sanitaria y que ha generado también una crisis económica. Por lo tanto, desde el equipo de gobierno trabajamos bajo la tónica de no dejar a nadie atrás. Así ha sido desde el principio de esta crisis, y queremos que junto con los demás grupos podamos seguir trabajando para tomar las medidas necesarias para los vecinos y vecinas de Segovia, para que nadie quede atrás. Noemí Otero, usted que no ha ido a los últimos plenos municipales porque no se celebraban de forma virtual. ¿Puede haber un acuerdo? ¿Puede haber ese acuerdo? Muchas gracias, Aurelio. En primer lugar, me veo obligada a transmitir mis palabras de condolencia y pésame a los familiares de todos los que nos han dejado en el camino, de todos nuestros vecinos segovianos, y transmitir un mensaje de ánimo y aliento para todos. Es un momento difícil, es un momento duro, pero a través del pacto al que deberíamos llegar, creemos que sería mucho más fácil salir adelante. Desde nuestro punto de vista, no es que sea posible un pacto, es que es necesario. Más que nunca es el momento de ser útiles a los segovianos, de trabajar codo con codo y de tender la mano al equipo de gobierno, como venimos haciéndolo desde hace prácticamente ya 8 semanas que llevamos en esta situación. Vamos camino de 8 semanas. Pero lo cierto es que, si bien es verdad que tenemos que abordar un diálogo sincero, honesto, desde
desde dentro y trabajando en ese grupo de trabajo que se nos ofreció, se nos brindó hace escasos días. También es verdad que necesitamos en estos momentos líderes y en esta tesitura la persona que lidera la ciudad no es otra que la alcaldesa. Yo tengo que decir que no he recibido ni una sola llamada por parte de la alcaldesa para acordar medidas. No obstante, continuamos tendiendo nuestra mano al equipo de gobierno y creemos que sí hay que tomar medidas, por supuesto, como algunas ya se están empezando a plantear y a posibilitar, pero tenemos que acertar mucho en el tino y tenemos que apuntar justamente a las estructuras más importantes y más claras, puesto que nuestros recursos son limitados. La ciudad de Segovia tiene un presupuesto ciertamente escaso y no tenemos excedentes, remanentes, como sí disponen otras ciudades, porque los hemos destinado pues al pago tristemente de una gestión no correcta en anteriores momentos. No obstante, Ciudadanos traslada una vez más nuestro ánimo de colaborar y de participar y, por supuesto, nuestra voluntad de llegar a un gran acuerdo por Segovia y los segovianos. Pablo Pérez, es suya la palabra. Muchas gracias, Aurelio. Nosotros la palabra pacto la llevamos usando desde los primeros días de la crisis. El día 19 de marzo nosotros propusimos al equipo de gobierno el Pacto Económico por Segovia, del cual es cierto que algunas de estas medidas que nosotros preveíamos que se aplicasen en nuestra economía, sobre todo para aquellas personas, aquellos autónomos, pymes y empresas que más lo necesitan, pues que se vean también protegidos por parte de su ayuntamiento. Creemos que después de este primer pacto que ofrecimos y que, como digo, parte de estas medidas sí que se están desarrollando, no, a lo mejor no al ritmo que nos estuviese gustando, porque al final la inmediatez, la rapidez de la toma de estas medidas es absolutamente necesaria. Nos gustaría que, por ejemplo, este fondo de contingencia que nosotros propusimos ya el día 14 de marzo fuese aplicado cuanto antes, o estas transferencias de crédito que nosotros ciframos desde el Grupo Popular después de un estudio bastante minucioso de las partidas de gasto en 2,5 millones de euros, pues se aplicasen a la emergencia económica y sanitaria cuanto antes. Creo que estamos siendo desde el Grupo Popular tremendamente propositivos. Creo que el momento de la crítica vendrá si es que tiene cabida, pero yo creo que el ciudadano lo que nos demanda en estos momentos es estar a la misma altura que el ciudadano lo va estando en esta crisis. Al igual que el segoviano vemos que está a la altura, que está quedándose en sus casas, que está siendo responsable con la situación, los primeros responsables ante esta crisis tenemos que ser las diferentes fuerzas políticas. Creo que desde el Grupo Popular estamos con la lealtad que requieren los momentos, pues ofreciendo todo tipo de propuestas al equipo de gobierno, y el equipo de gobierno está adoptando pues las que también considera convenientes. Ahora hablaremos de esas propuestas. Jesús García Zamora, ¿puede haber pacto? Muy buenas noches. Yo creo que ahora es el momento de la política de altura y en el que todo el mundo pues tenemos que hacer como siguiendo el ejemplo que han hecho los ciudadanos y todas las personas que han estado durante esta época tan grave al frente del cañón, que es ponernos la camiseta de Segovia. Esa es la única camiseta que cabe en este momento, la camiseta de Segovia, y desde ahí yo creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para tratar de alcanzar acuerdos, como se vienen alcanzando acuerdos a lo largo de este mandato, y donde yo estoy convencido que ahora lo que nos exige la ciudadanía es tener una mayor altura en la política y tratar de ceder espacios para tratar de conseguir más que un acuerdo, muchos acuerdos que tiendan a mejorar la vida de nuestras ciudadanas y ciudadanos. Tengo que decir que la alcaldesa de la ciudad ha estado al frente de la ciudad desde el primer momento. Todos los días, absolutamente todos, ha estado en el ayuntamiento dirigiendo tanto el comité de seguimiento desde el punto de vista municipal, como el que participa con el resto de las administraciones que trabajan en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y esa parte de interlocución la he asumido yo en primera persona, con el resto de los grupos municipales. Probablemente
no será toda la que se hubiese deseado, pero sí que ha existido la misma. Quiero también, porque me parece de justicia, reconocer que efectivamente, aunque durante las primeras semanas pues, públicamente no se ha podido ver, a los grupos de la oposición sí que han estado trabajando, hemos estado en contacto y han hecho propuestas que en ocasiones han coincidido con las que tenía el equipo de gobierno, en otras no, y otras que son absolutamente diferentes y otras que serían perfectamente matizables. Y ese creo que debe ser un poco el camino, lo comentaba el compañero Ángel. Bueno, vamos a continuar en esa senda de seguir hablando, de tener interlocución entre los distintos grupos, y yo lo único que puedo pedir a los compañeros, que nosotros lo haremos también por supuesto, es ponernos la camiseta de Segovia primero y sobre todo durante esta época difícil que se viene. Con este punto de partida vamos a conocer algunas de las propuestas que más o menos están en la cabeza de los diferentes grupos políticos. Hay bastantes dudas porque, claro, la caja es la que hay sobre si se van a mantener algunas inversiones municipales o hay que aplazarlas para otros presupuestos y dedicarlos a estas posibles ayudas. Si hay seguridad también de que se repartan con justicia, con equidad, que no suplanten o que no se añadan a otras ayudas que pueda haber de la comunidad autónoma o del gobierno central. Si debe de haber una oficina realmente que estudie todas estas peticiones para agilizarlas, como se ha propuesto también por algún grupo político. Jesús, ya que está usted en plano, nos puede responder. Sí, bueno, a ver, yo creo que en primer lugar ningún presupuesto, nunca ese presupuesto se acaba ejecutando como uno lo tiene aprobado al principio, pues porque la propia vida del presupuesto municipal tiene sus avatares. En este caso es obvio. Hay un presupuesto municipal que fue aprobado con los votos de Podemos, Izquierda Unida y del Grupo Municipal Socialista, y entre otras cosas ese presupuesto conlleva una partida para contingencias establecida en 627.000 euros, y ese nos va a dar un primer colchón, una primera necesidad para poder salir al frente de algunas medidas que se deben de tomar. Evidentemente, nosotros estamos muy obsesionados con no dejar a nadie atrás, que nadie se quede de lado. Estamos muy obsesionados en que solamente se ayude a quien realmente lo necesite, que a quien no le haya afectado económicamente esta crisis, que siga viviendo como hasta ahora, incluso que siga ayudando a los demás. En cuanto al tema de la oficina, nosotros tenemos dos oficinas, una por un lado Segovia Activa, donde se presta asesoramiento en toda la cuestión desde el punto de vista laboral, de medidas, a los empresarios y autónomos, y donde también hay que tener cuidado porque hay muchas empresas en nuestra ciudad que viven también de ese asesoramiento y no es intención en ningún caso del equipo de gobierno tratar de quitar mercado a esta actividad económica, pero sí de facilitar una primera información tanto a trabajadores como desempleados o como autónomos. Y luego también tenemos otra desde el punto de vista tributario que se está con una serie de modificaciones del calendario tributario, con una serie de modificaciones de las tasas, del fraccionamiento y aplazamiento de pagos, que esto el ayuntamiento dispone de una oficina de información tributaria. Yo creo que en el tema de las administraciones, efectivamente, para que no nos acabemos suplantando y no hagamos movimientos pendulares que luego nadie entendería, yo creo que lo preferible, lo óptimo sería que las administraciones nos alineásemos y tuviésemos pues puntos de colaboración para que no repitamos todas las administraciones las mismas cosas. Quiere decir que si se determina que una administración es la que ha de distribuir, ha de poner a disposición de los ciudadanos mascarillas, pues que sea esa administración, que no estemos todas las administraciones poniendo mascarillas y dejando otras cosas sin atender, que yo creo que es lo que tenemos que ver. Los ciudadanos tienen que percibir perfectamente que todas sus administraciones son necesarias y que todas cumplimos el papel para el cual estamos creadas. Pablo Pérez, ¿usted cree que hay que hacer alguna desinversión en alguna obra o algún proyecto ya comenzado? ¿Cuál sería un poco la propuesta también del Partido Popular? Sí, nosotros en esta modificación presupuestaria que hemos hecho el cálculo en 2,5 millones de euros, que realmente el cálculo es muy superior.
Nosotros tenemos una propuesta de 3,6 millones de euros, pero tenemos que reconocer desde nuestra humildad que podemos cometer errores, y menos cuando no tenemos un servicio técnico detrás. Entonces, de esos 3,6 millones hemos hecho una reducción hasta los 2,5 millones, incluyendo el fondo de contingencia, por supuesto, que es de obligado cumplimiento por parte de todos los ayuntamientos. Todos los ayuntamientos de España tienen ese fondo de contingencia obligados por ley. Por lo tanto, nosotros queremos ir más allá, no quedarnos atrás respecto a otras ciudades que vemos de nuestro entorno, como sí que están dando ayudas directas y por cuantías bastante generosas de sus presupuestos, ayudas en liquidez a aquellos autónomos que son los que peor lo están pasando en esta crisis, a aquellos hosteleros. También hay que introducir a este sector. Teníamos un dato bastante preocupante y es que el 30% de nuestros comercios, de nuestros hosteleros pueden llegar a cerrar. Yo creo que ahí tienen que estar porque detrás de la hostelería hay muchísimos puestos de trabajo, más en Segovia capital. Por lo tanto, yo creo que el esfuerzo presupuestario que estaba previsto a inicios del año tiene que cambiar radicalmente y tiene que cambiar a favor de aquellas personas que peor van a atravesar esta crisis. Y por supuesto también estamos hablando de que se tiene que dotar presupuestariamente las labores higiénicas y sanitarias oportunas. Vemos como otros ayuntamientos, aunque no está determinada la competencia, sí que están repartiendo mascarillas, se están haciendo test a los trabajadores municipales, que creo que si Segovia tiene unos 500 trabajadores municipales, a 60 euros que salga el test, 30.000 euros que se pague a mayores, a la empresa de prevención de riesgos laborales de nuestro ayuntamiento, desde luego podíamos hacer un test a todos los empleados municipales, o también estamos hablando de la desinfección de calles, o como he visto en Portugal, en algunas ciudades, poner geles de hidrogel en las calles. Todo esto no estaba previsto en los presupuestos, el hidrogel, las mascarillas, etcétera. Por eso urge una modificación presupuestaria. No estaba prevista esta crisis a los hosteleros, a sus pequeños comercios y para las familias. Por ellos urge esta modificación presupuestaria. No nos podemos quedar únicamente en los excedentes de partidas y porque esto ha sobrado lo vamos a transferir. Creo que debemos ser bastante agresivos y atacar con contundencia en las medidas de las posibilidades municipales a este virus y en medida de las necesidades municipales pues, y de la posibilidad de nuestro ayuntamiento, pues ayudar a quien más lo necesita, y para ello es inminente y es prioritario un cambio urgente en el presupuesto municipal. Noemí Otero. Muchas gracias. Respecto a si las inversiones pueden compatibilizarse las que estaban previstas en los presupuestos del 2020 con la situación actual, pues lógicamente tenemos que ser sinceros y decir la verdad. No podemos desarrollar absolutamente todo el plan de inversiones que estaba previsto si tenemos en cuenta que debemos tomar medidas o si valoramos tomar medidas que de verdad permitan a la ciudad retomar la normalidad y volver a la ciudad de marzo, que es la ciudad que nosotros queremos conseguir. Es nuestro objetivo, retornar al punto anterior al inicio de esta crisis. Desde nuestra formación hemos planteado una batería de medidas entre las cuales incluimos reducir el 25% de las inversiones previstas en los presupuestos de 2020. ¿Por qué? Porque no todas las inversiones son fundamentales y como bien he dicho antes, el presupuesto del Ayuntamiento de Segovia, al igual que todos, es limitado. Desde el inicio, desde el punto de partida, más del 70% de este presupuesto, y esto no lo diferencia de ninguna otra ciudad, está ya comprometido, se destina a cubrir en gastos fijos y cuestiones de personal, etcétera. Entonces, el dinero con el que podemos contar es limitado. Por tanto, si no reducimos parte de las inversiones no esenciales previstas para este año, no podremos tomar medidas verdaderamente interesantes y verdaderamente oportunas para resolver la situación en la medida de las posibilidades de un ayuntamiento, que como bien apuntabais, debe sumarse la colaboración de todas las distintas administraciones y al
al impulso de ámbito europeo, nacional y autonómico, debe sumarse también, por supuesto, el impulso municipal. Lo idóneo es propiciar coordinación y colaboración por parte de las distintas instituciones para evitar duplicidades, para reayudar en ocasiones a los mismos colectivos y para conseguir hacer que las ayudas penetren en toda la sociedad y que todo el mundo pueda ser receptor de las ayudas siempre y cuando las necesite, lógicamente, en caso de no ser necesario, que es de agradecer por lo suyo, es que continúen ayudando a otros segovianos, como apuntaba el compañero García Zamora. Y en último lugar, o ponía Aurelio sobre la mesa la posibilidad de crear una oficina o un ente que gestionase todo. Pues nosotros desde el primer momento valoramos la posibilidad, presentamos 2 foros que creíamos esenciales, y era, por un lado, una comisión de seguimiento formada por los distintos grupos municipales y por técnicos que fuesen planteando la situación el día a día. Y como bien apuntaba el compañero Galindo, hace unos días se nos confirmó que por fin ese organismo de consenso, de diálogo interno va a existir. Y por otro lado, el crear una estructura que sea única y exclusiva y se destine a reactivar la sociedad y la economía segoviana. Nosotros, como bien le comentaba antes, queremos recuperar la ciudad anterior a marzo, y para eso, a través de un órgano que esté exclusivamente destinado a esto, que tenga recursos humanos y económicos para la reestructuración y la vuelta a la rutina de nuestra ciudad, tanto social como económicamente, es esencial un organismo. No me refiero con esto a asesoramiento, a suplir el asesoramiento que pueden hacer las asesorías contables o jurídicas, sino un órgano que se ocupe de la reactivación social y económica de nuestra ciudad. Ángel Galindo. Sí, a mí me gustaría hacer hincapié, ahora que estamos hablando de a qué personas que hay que buscar ayudas y hay que buscar cómo fortalecer a las personas que están siendo más golpeadas por esta situación, sí que me gustaría poner en valor todo el trabajo que se ha venido realizando desde el equipo de gobierno, desde el ayuntamiento, para como hemos dicho antes, trabajando con la premisa de no dejar a nadie atrás. Y hay que tener en cuenta que la Concejalía de Servicios Sociales ha atendido a cerca de 3.000 personas. Por lo tanto, se está llevando a cabo un trabajo exhaustivo. Tenemos a la Concejalía de Servicios Sociales con mi compañera Ana Peñalosa a la cabeza, trabajando al 200% para atender a todas esas personas que se han visto golpeadas directamente por esta crisis, ¿no? Hemos visto cómo se han puesto servicios fundamentales que no existían, como el de compra de alimentos y de medicamentos a domicilio, que ha atendido a cerca de 450 personas, un servicio de seguimiento, de acompañamiento psicológico que nos parece fundamental. Se han incrementado las ayudas económicas de emergencia, que tienen que ver sobre todo con los alquileres. Por lo tanto, creo que es justo reconocer que se ha realizado un trabajo muy importante para que las personas que se han visto directamente ahora mismo golpeadas por esta situación puedan seguir con su vida dentro de las dificultades que esto está suponiendo. Luego, en cuanto a lo que se está comentando de las inversiones y de que si dónde hay que buscar el dinero, primero hay que saber a dónde hay que destinar ese dinero y saber y pensar si el dinero que destinamos a las inversiones no es un dinero que moviliza la economía. Nosotros pensamos que sí, las inversiones lo que vamos a hacer no solo generar o crear cosas para la ciudad, sino también movilizar la economía. Y a lo mejor pues, vamos a estar contratando empresas con empresas de Segovia, con trabajadores y trabajadoras de Segovia, que esas inversiones va a favorecer que esas empresas se mantengan y que esos puestos de trabajo también se mantengan. Por lo tanto, creemos fundamental que las inversiones, la movilización de la economía venga en base a esas inversiones. Luego, por otro lado, tenemos que también estar coordinados, como se ha dicho también, con las otras administraciones. Tenemos un gobierno estatal que ha generado un escudo social importantísimo frente a las empresas para que no tuviesen que cerrar a través de los ERTEs, y también con los autónomos, ¿no? La primera vez que en la historia que los autónomos reciben ayudas directas de un gobierno, ¿no? Por lo tanto, creemos que tenemos que estar coordinados y en ese sentido es fundamental
como digo, las diferentes administraciones puedan cada una tener su papel, ¿no? Yo en este sentido no digo que no haya que ayudar desde el ayuntamiento a diferentes sectores, pero sí que coordinarnos para que las decisiones que tomemos sean lo más acertadas posibles. Entonces, en ese sentido, seguimos pensando que es fundamental el diálogo, escuchar a todos los grupos políticos, escuchar a todos los actores de la sociedad y en base a eso ir tomando las decisiones necesarias para que los más afectados de esta situación sean a los que nos podamos dirigir con las medidas que tomemos. Con esto no estoy diciendo que no haya que renunciar a alguna inversión, no lo sé, eso podrá estar en el debate, pero sí que quiero hacer hincapié en que la movilización de la economía nos parece fundamental para reactivar la actividad de Segovia. No solo es la hostelería, no solo es el comercio, sino pues todo lo que hay detrás de las diferentes empresas que trabajan en nuestra ciudad y evidentemente tener en cuenta a todos los sectores. Guillermo San Juan. Bueno, pues con respecto a esto yo creo que hay una cuestión evidente. Lo que ha pasado ahora mismo ha cambiado la realidad y lógicamente el presupuesto pues tendrá que ser revisado. Yo creo que hablar de esto es hablar de una evidencia. ¿En qué medida tiene que ser revisado? Quizás ahí está la cuestión. Creo que en este debate se nos está olvidando un elemento fundamental, que es que gran parte de las inversiones no tienen solo el efecto sobre aquello en lo que se invierte, tienen un efecto de motor de la economía y creo que en este momento más que nunca hay que meter gasolina al motor. La gente no quiere vivir ayudas, la gente quiere vivir de su trabajo. Entonces creemos que ahora mismo el Ayuntamiento de Segovia tiene un papel fundamental como elemento dinamizador de la economía. Y esa cuestión, ese criterio básico lo llevamos también cuando hablamos de inversiones. Creemos que ahora mismo efectivamente hay que estudiar inversiones una por una, pero creemos que incluso algunas de las versiones que estaban planteando siguen siendo vigentes ahora. ¿Por qué? Porque independientemente de que las puedan desarrollar empresas de la zona con trabajadores de la zona, además ahora mismo nos permiten modernizar la ciudad, ampliar espacios peatonales o espacios urbanos necesarios en un momento en el que vamos a necesitar mayor distanciamiento social porque va a ser un criterio de seguridad sanitaria que se va a ir imponiendo y se va a ir estableciendo en los próximos meses. Tenemos que tener en cuenta que además la activación económica indirecta que pueden generar este tipo de activaciones acaba repercutiendo también en la capacidad de consumo de las familias y en la activación del sector servicios. Creemos que tenemos que mirar el puzzle en su conjunto, no centrarnos de manera maniquea solo en algunos elementos, porque las ayudas directas pueden ser necesarias en algunos momentos, pero corremos el riesgo de ayudar a los de siempre, de ayudar a los que no lo necesitan y, como digo, en todos los sectores hay diferentes realidades, también en la hostelería. No tiene que ver nada una franquicia que lleva trabajando y que lleva repartiendo a domicilio durante estos meses con beneficios millonarios que bares familiares de administración familiar de muchos barrios que se han visto obligados a cerrar, ¿no? Además, creemos que con respecto a esto, lo han repetido, pero creemos que es evidente que generar sinergias con otras administraciones. No podemos ir todos a tapar el mismo hueco por generar simplemente el eslogan o el momentazo en los medios de comunicación, ¿no? Creemos que con esto tenemos que ser serios. Ahora mismo se ha producido una inyección en modo de transferencia en la economía segoviana, por ejemplo, a través de los ERTEs o de las ayudas a los autónomos. Si hacemos un cálculo prudente, podemos hablar incluso de 2,75 millones en el conjunto de la provincia, porque los datos son provinciales. Pero lo que sí sabemos es que la mayor parte han ido al comercio y a la hostelería. Y sabemos que son los sectores mayoritarios en el municipio de Segovia. Con lo cual, una buena parte de ese montante ha ido a parar directamente al municipio de Segovia, tanto de ERTEs como de los autónomos. Centrado en el tema de la oficina y luego con esta cuestión, nosotros lo hemos planteado. Y lo hemos planteado en dos cuestiones. Es verdad que por un lado ya existe con Segovia Activa y se ha comentado antes, pero creemos que hay que ser mucho más ambicioso. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por justicia, porque no podemos permitir que ninguna empresa segoviana, ningún autónomo, se quede sin pedir las ayudas a las que tiene derecho, pero también, como decía antes, por economía,
porque todo lo que consigamos para las empresas y las familias segovianas son transferencias directas del gobierno central, en este caso a la ciudad de Segovia. O sea, quiero decir, nos hacen ganar dinero y hacen ganar liquidez a nuestras familias y nuestras empresas. Y en el ámbito más social, lo planteamos el otro día, la ventanilla única de derechos sociales. Ninguna familia, teniendo ahora mismo las ayudas de emergencia social, se puede quedar sin transitar. Las empresas segovianas en modo de consumo. Entonces entendemos que estos son elementos fundamentales que ahora mismo hay que plantear muy en serio, porque como bien digo, tenemos que generar una coordinación entre las diferentes administraciones, favoreciendo precisamente los intereses de Segovia, de las empresas y de las familias. Si estamos ya en el último bloque, les pido brevedad para que luego puedan hacer una intervención cada uno y cerrar al final. Los hosteleros han pedido ayudas directas. Es un sector que en esta ciudad tiene mucho peso. También piden la posibilidad de ampliar las terrazas. Yo no sé si será posible también hacerlo compatible con el tránsito peatonal. Si ustedes creen que también el presupuesto de las ferias podría reconducirse hacia algún tipo de promoción en este aspecto. Y también Vox, por ejemplo, ha hablado de que hay que evitar el gasto inútil del ayuntamiento a su juicio y fusionar concejalías y revisar la plantilla de personal. Todo esto en un bloque. ¿Qué opina Guillermo? Bueno, pues lo cierto es que no voy a prestar demasiada atención a ciertas afirmaciones, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, que la mayor parte de la plantilla municipal está de sobra, pues habría que ver en estos momentos quién está llevando alimentación de primera necesidad a una parte importante de las familias, quién está ahora mismo intentando realizar las agencias urbanísticas o quién está, digamos, colaborando en la emergencia sanitaria como la policía local, ¿no? Me parece hacer absoluta demagogia. Si por esta gente fuera, pues las ayudas directas seguirían siendo para los de siempre a costa de recorte de los servicios públicos que precisamente en el momento de la pandemia han demostrado ser el mejor elemento de protección, el elemento de seguridad social, el airbag que hemos tenido toda la ciudadanía para hacer frente a esta situación, ¿no? Con lo cual no voy a prestar demasiada atención a elementos que creo que no lo tienen. Con respecto a la hostelería y a las ayudas directas, como he dicho, creo que la hostelería, como casi todos los sectores, es un sector que tiene grandes diferencias. Poco tiene que ver un bar de barrio con ciertas franquicias o incluso empresas que tienen más de 100 trabajadores del sector. Entonces, planteo de esta manera, creo que puede ser poco prudente porque podamos cometer el error de ayudar a quien no lo necesita. En este sentido, hemos planteado una cuestión que en algunas ciudades está siendo un buen refuerzo para la hostelería también. La plataforma de venta para el pequeño comercio, en la parte de bienes y servicios, precisamente está permitiendo que los pequeños establecimientos hosteleros puedan vender también de manera online, lo cual permitiría afrontar ahora mismo una situación en la cual, por el distanciamiento social, pues el aforo de muchos establecimientos se van a ir viendo reducidos. Creemos que la plataforma online puede ser un buen elemento para el sector en Segovia. Además, creemos que hay una línea económica ahora mismo de ayudas para que el sector pueda acondicionar sus locales con cláusulas sociales para que sean empresas segovianas las que desarrollen esos trabajos, nos parece central por el efecto multiplicador. Ayudamos a la hostelería y además ayudamos al resto de los sectores de la economía segoviana, pues carpintería metálica, higienización, limpieza, equipamientos, mamparas, etcétera, etcétera. Creemos que ahora mismo es una línea que deberíamos estudiar para los próximos meses. Y con respecto al tema de las terrazas, me parece lo mismo. Creo que es un elemento el cual podría beneficiar a una parte de la hostelería, pero ni toda la hostelería, terrazas, ni todas las terrazas se pueden ampliar. Además, aquí el espacio urbano es el que es y también tenemos una exigencia de distanciamiento social para la movilidad peatonal, o sea, para que los segovianos y las segovianas se puedan mover por las calles. Creemos que tenemos que ser prudentes, hay que ordenar los diferentes intereses
que confluyen en la ciudad, el hostelero es uno de ellos, pero creemos que el interés general de la ciudad en un momento como este tiene que estar en el centro. Entonces, con esto nosotros llamamos un poco la prudencia, nos abrimos a estudiar, a explorar diferentes cuestiones, pero creemos que tenemos que ser serios y poner los intereses de la ciudad en el centro, no los intereses de un sector, por importante que pueda ser en la economía segoviana. Ángel Galindo. Bueno, pues parece que la hostelería sí siempre ha sido un gran lobby de presión, ¿no? Y al final parece que solo tenemos hostelería en Segovia. Eso no quiere decir que no sea importante y que lo debamos de cuidar. Evidentemente comparto ya lo que se ha dicho, ¿no? Hay diferentes negocios de hostelería y por tanto meterlo todo en un mismo saco creo que es peligroso, ¿no? Y en ese sentido debemos de ser prudentes y debemos de trabajar para que, como ya se ha dicho, las ayudas o los posibles incentivos que se puedan realizar desde el ayuntamiento vayan destinados a quien más lo necesita, ¿no? Porque muchos negocios de la hostelería han sido grandes beneficiados de las políticas del ayuntamiento a nivel turístico y otros niveles, y evidentemente pues yo también creo que hay que pedir que en estos momentos en los que vienen mal dadas, pues también se arrime el hombro, ¿no? en ese sentido. Con esto no estoy diciendo que evidentemente no tengamos que tenerles en cuenta. Gran parte de la hostelería son trabajadores autónomos o trabajadores que tienen contratados varios empleados y como también ya hemos dicho, ahora mismo hay una línea de ayuda a los autónomos que está llegando, ¿no? por parte del Gobierno central, que nos parece muy importante y en ese sentido pues también hay que tener en cuenta que si esas ayudas están llegando, pues tampoco tenemos que duplicar esas ayudas, ¿no? Y por tanto, desde el ayuntamiento creo que lo más importante dentro de nuestras limitaciones económicas es movilizar la economía y eso tiene que ver mucho con las inversiones. Quizás se puede reorientar algunas inversiones, pero a nosotros nos parece fundamental el trabajar en las inversiones porque si los trabajadores y trabajadoras de Segovia tienen recursos económicos, pues evidentemente podrán ir a la hostelería, ¿no? Si dejamos sin recursos económicos a las familias trabajadoras de la ciudad, pues difícilmente va a resurgir una hostelería que, como vemos, depende mucho también del turismo y ahora mismo pues el turismo está totalmente restringido, ¿no? O sea, que dependerá mucho de los recursos de esas familias segovianas el que puedan gastar en la hostelería y yo creo que nuestras medidas tienen que ir orientadas a movilizar los recursos económicos, a que las empresas que realizan las inversiones que hacemos desde el ayuntamiento puedan seguir trabajando y también, por supuesto, seguir trabajando con las empresas que estamos desde el ayuntamiento que ofrecen servicios, ¿no? Que desde un principio pues, lo que se ha intentado es mantener esos servicios y mantener esos empleos que se tenían gracias a esas inversiones del ayuntamiento. Por lo tanto, en esa línea es en la que creemos que hay que seguir trabajando. En cuanto a lo de las terrazas, pues se puede estudiar, pero evidentemente siempre hay que tener en cuenta que nosotros, bajo nuestro punto de vista, nosotros queremos una ciudad amable con los peatones y evidentemente pues habrá sitios donde se pueda ampliar y sitios en los que no y no nos cerramos a que se estudie eso en ningún problema, ¿no? Vamos, no hay ningún problema, pero evidentemente hay que tener en cuenta que no todos los bares tienen terraza, no todas las terrazas se van a poder ampliar, por lo tanto, bueno, pues es una medida que no nos cerramos a estudiar, pero que tampoco podemos vender como una cuestión que vaya a solucionar los problemas de la hostelería, ¿no? Por lo tanto, sí remarcar sobre todo la movilización de la economía, las inversiones son fundamentales, quizás podemos reorientar alguna inversión, pero lo importante es que las familias trabajadoras de Segovia, el bien común de los segovianos, podamos tener recursos para poder seguir manteniendo la actividad económica y, por lo tanto, las empresas y los comercios de Segovia. Noemí Otero. Muchas gracias. Pues inicio casi con las últimas palabras de mi compañero Ángel Galindo. Lo cierto es que las familias trabajadoras de Segovia trabajan, muchas de ellas, en el negocio de la hostelería.
Y como no puede ser de otra manera, la hostelería está compuesta por empresas, la mayoría son microempresas, por autónomos y por trabajadores. Y no podemos olvidar que hostelería, comercio y turismo van ligados de manera indisoluble en nuestra ciudad y componen uno de los ejes fundamentales económicos de nuestra ciudad. Nosotros hemos estado reunidos tanto con los comerciantes de la ciudad como con los representantes de la hostelería y lógicamente sienten preocupación, no consideran que se les esté teniendo como un punto prioritario y sí han pedido, tengo constancia de que también se lo han hecho al resto de los grupos municipales, han pedido que se les alivie esa mochila con la que cargan tantos y tantos autónomos de nuestra ciudad en este caso. Y por eso nosotros hemos centrado nuestras propuestas, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, en aliviar esa mochila, es decir, a través de medidas fiscales que alivien la carga que tienen, puesto que si no tienen ingresos tampoco deberían tener gastos para por lo menos poder continuar adelante. Y, por supuesto, medidas inversoras y de promoción del consumo local. Hablo del consumo local porque el consumo al final es tanto a nivel de hostelería como en los comercios y en los pequeños negocios de nuestra ciudad. Cuando hablo de negocios, pues hablo de una clínica de fisioterapia, de una asesoría contable que hablábamos antes, de un pequeño restaurante o un bar o de una mercería. Al final nuestra ciudad está compuesta de muchos pequeñitos negocios y son los que tenemos que apoyar y dar soporte. Por eso nosotros creemos que es fundamental hacer una inyección potente en la economía local, porque de esa manera, si conseguimos que la rueda gire, va a ser la mejor manera de ayudar y de impulsar. Y como bien decían los compañeros, lo ideal es no solapar medidas, lo ideal es complementar y plantear medidas adicionales que suplementen las medidas que ya están viniendo desde otras administraciones. Sí tengo que lamentar que a día de hoy la gran mayoría de los beneficiarios o de los que están bajo un ERTE todavía no lo han cobrado. Tenemos un montón de vecinos segovianos que llevan desde el 30 de marzo sin ingresar un solo euro en su cuenta corriente y eso al final lastra la economía tanto de los trabajadores, de las familias, de los autónomos y de las pequeñas empresas de nuestra ciudad que confiemos en que abran próximamente. Respecto a la polémica de terrazas sí, terrazas no, si hay que ampliarlas o no, pues yo la verdad no me parecería mal ponerme a debatir o ponerme a cuestionar esto cuando todavía no tenemos un conocimiento exacto ni está pautado o no tenemos una propuesta de cómo se puede hacer o cómo no se puede hacer. Hablo directamente desde el gobierno central. Lo que sí digo es que si los hosteleros, si los restaurantes y bares pueden abrir sus terrazas en solo un tercio, pues deberían tener también solamente un tercio de gastos porque sus ingresos van a ascender como máximo a un tercio de los que tenían de normal. Entonces sí que sería apropiado pues hacer un poco esas valoraciones, compensar cargas e ingresos y ver cómo poder llegar por lo menos a un equilibrio. Simplemente lo dejo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pablo Pérez. Muchas gracias. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ponernos en situación. La hostelería de Segovia emplea a 3.000 personas y son en total unos 600 hosteleros. Y cuando estoy hablando de hosteleros, no quiero distorsionar con ello el discurso porque no estoy hablando ni de McDonald's ni de Burger King, que además no tienen su domicilio social en Segovia. Estoy hablando de 3.000 personas que residen en nuestra ciudad, que viven a costa y gracias a la hostelería. Que si se va el 30% a la calle, estamos hablando de que 1.000 personas podrán disfrutar de esos parques que con las inversiones de este año vaya a hacer el ayuntamiento, el parque canino o el rocódromo o determinados parques y incrementar las aceras, pero esas personas van a estar en paro. ¿Por qué? Porque en los momentos en los cuales esas empresas, ese pequeño comercio necesitó la liquidez, hubo un ayuntamiento que no les dio la liquidez y le concedió la liquidez que ellos necesitan para continuar adelante. Con lo cual estoy diciendo que esos 2,5 millones que nosotros estamos proponiendo se destine de forma directa a los comercios, que también
según los estudios, pueden llegar a cerrar un 40%, que luego disfrutarán de los parques y de las grandes avenidas, pero lo van a disfrutar desde el desempleo. Yo creo que tiene que haber medidas de liquidez directa para aquellas empresas, comercios y hostelería, restaurantes autónomos, para que no caiga ninguno. Al igual que hay ayudas sociales para las personas que más lo necesitan y que debe de ser así, también debemos de extender una red de ayuda social, por así decirlo, a nuestra economía. Porque el problema cuando estamos hablando de liquidez es que no están percibiendo ingresos. Y si no están percibiendo ingresos y teniendo los mismos gastos, lo que se va a originar son quiebras. Por lo tanto, si desde la administración municipal, desde el Ayuntamiento de Segovia, podemos aliviar estos gastos, sería lo óptimo. Se está diciendo que desde el Gobierno de España se está ayudando a las pymes como nunca se ha hecho. Eso es absolutamente falso. Vemos cómo otros gobiernos nacionales de otros países están dando mucha más ayuda a sus pymes que el Gobierno español. Solamente hablando de Alemania, las ayudas estatales, el 50% de todas las ayudas estatales corresponden al gobierno alemán, el 17% al italiano, y el español no suponemos más del 8% de las ayudas estatales que se dan a las pequeñas y medianas empresas, al igual que lo están haciendo otros gobiernos. Con lo cual, la fragilidad de nuestras empresas, debido a la falta de ayudas por parte del gobierno y además la ratonera en la que se van a convertir los ERTEs, porque entendamos, los ERTE se han hecho con la obligatoriedad de mantener el empleo durante 6 meses, pero si esas empresas en el momento que abran no facturan, desde luego van a caer. Y cuando estoy hablando de que van a caer, va a caer, por supuesto, el empleo, las personas que están contratadas y, como digo, disfrutarán de grandes parques en nuestra ciudad, pero no van a tener trabajo. Por lo tanto, creo que hay que centrar bien el tiro, dar liquidez a aquellas entidades, empresas, pymes y autónomos que lo necesitan, segovianos, por supuesto, en todo caso, para no distorsionar el discurso de grandes multinacionales, porque quien lo necesita y quien está pidiendo un grito de auxilio a todos los grupos municipales son los pequeños comercios y autónomos. No lo está pidiendo la gran multinacional. Por eso, desde el Grupo Popular nos van a tener de su lado y vamos a luchar a su favor con este tipo de medidas de liquidez directa, rebaja impositiva, propuestas que ya estamos haciendo y que además así lo hemos ido anunciando a todos los segovianos a través de los medios de comunicación. Por ello, por la falta de medidas a nivel nacional, porque no queremos que nuestras empresas caigan, creo que desde el gobierno municipal podemos hacer mucho para rescatarlas y creo que ese tiene que ser la línea de trabajo que debemos de seguir todos conjuntamente y en colaboración entre todos los grupos políticos. Creo que no puede desgastar a nadie esta crisis políticamente porque lo que estamos hablando realmente es de levantar a nuestros pequeños autónomos y, en fin, a nuestra economía. Jesús García Zamora. Bueno, yo decía al principio que ya me gustaría que todo el mundo utilizase la camiseta de Segovia. Ya veo que esto no es posible. La gente tiene que saber que el equipo de gobierno va a estar al lado de todos los ciudadanos, de todas las empresas, de todos los autónomos, de todos los trabajadores, con independencia de cuál sea su situación o condición, y que fundamentalmente trataremos de ayudar a quien realmente más lo necesite. Vamos a ver, algunas cuestiones. El Ayuntamiento de Segovia lo que va a poner son 67 millones de euros, está poniendo 67 millones de euros para la ciudad, para pagar a sus empleados públicos, los servicios que se prestan, y de los 67 millones de euros pues puede haber aproximadamente unos 5 millones de euros que están destinados a inversiones. Para ponernos en situación, vamos a ponernos en situación. ¿Cómo son las empresas de Segovia? Pues aproximadamente un tercio de ellas se dedican a la hostelería, al comercio, a almacenes, transporte, etc. Un pelín menos del segundo tercio se dedica a la construcción, a la industria de la construcción y a otro tipo de industria. Y un pelín más del tercer tercio se dedica a otros servicios que no son los primeros que he enumerado. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Pues que toda la economía está interrelacionada y que una tira de otra y que no se puede castigar a alguna actividad económica simplemente pues porque no sean más reivindicativos. Eso a nosotros sinceramente nos da igual porque tenemos las cosas muy claras y tenemos claro que es fundamental
que todos los servicios tiren para adelante, que es fundamental que el equipo de gobierno de la ciudad, el ayuntamiento, siga pagando con celeridad a todos sus proveedores y que se desarrollen cuantas más inversiones posibles, mejor. Y luego esto de que con los mismos gastos, o sea, con los mismos ingresos, con cero ingresos se tienen cero gastos, se tienen los mismos ingresos con los mismos gastos, no es verdad. Porque hay alguna serie de gastos estructurales que afortunadamente este gobierno de la nación, a diferencia de lo que ocurrió con el gobierno de la nación de la época de la anterior crisis, singularmente a partir del año 12 y 13, en lugar de recortar la prestación por desempleo, por ejemplo, el gobierno de la nación ha incrementado sustancialmente la protección por desempleo. También ha incrementado otra serie de medidas pues, de apoyo, por ejemplo, al cese de actividad de los autónomos, que otros gobiernos no lo habrían hecho, seguramente. Con lo cual la diferencia sí que se nota. ¿Qué es lo que va a hacer el ayuntamiento? Lo que está haciendo ya el ayuntamiento, pues bueno, con el tema del comercio y de todas las actividades, ¿qué es lo que hemos decidido? Pues primero, no poner al cobro las tasas por ocupación de vía pública. Esto estamos hablando de que el presupuesto anual es superior a los 330.000 euros. Esta es fundamentalmente lo que permite es que a los hosteleros tengan ese dinero en sus bolsillos y no se lo hayan tenido que entregar al ayuntamiento. ¿Qué más se ha tomado la decisión? Pues que, por ejemplo, las basuras, la tasa de basuras del segundo cuatrimestre, que está por encima de 170.000 euros en ese cuatrimestre, en lugar de cobrarla, pues se ponga, se exonere el 90% de ello, con lo cual hay otros 175.000 euros más que van a tener, que no van a tener que depositar los empresarios. ¿Qué medida hace el Ayuntamiento de Segovia para ayudar a sus empresas, a sus autónomos? Pues decirles que hay un sistema de fraccionamiento, de aplazamiento de pago que le va a agilizar, que le va a dar liquidez para poder dedicarlo ahora a otras cuestiones y esto ya tendrá tiempo pues, de ir pagándolo tranquilamente a la corporación municipal. ¿Qué estamos haciendo con el tema de las terrazas? Bueno, es que con el tema de las terrazas ya estamos hablando con la asociación, por supuesto, de hosteleros y ya estamos viendo, dirigiéndonos a todos los hosteleros para saber qué intención es la que tienen. Si tienen intención de abrir, de no abrir, si tienen intención de poner terraza, de no ponerla y de si en un supuesto caso se pudiera ampliar, si estarían o no interesados. ¿Por qué? Porque tenemos que saber ese dato para, posteriormente, ver que efectivamente se puede establecer un uso compatible de una posible ampliación de una terraza con el resto de usos que debe de tener la ciudad. ¿Qué es lo que realmente, dónde está la mejor mano que puede echar el ayuntamiento a sus vecinos, a sus empresas? Pues a tratar de que efectivamente en un momento económico en el que probablemente va a haber un cierto temor por parte de la actividad privada, pues el ayuntamiento, en lugar de recortar inversiones, lo que tiene que hacer el ayuntamiento es echar toda la carga de forma rápida. En un momento en el que no todo el mundo, no todo el comercio ni toda la hostelería tira del turismo, o sea, el turismo no es el que tira de todo el comercio y toda la hostelería de Segovia, tira de una parte importante, pero no de todo. Lo que estamos haciendo es un plan para tratar de ser los primeros. Y aquí sería muy importante que todos estuviésemos al unísono, que todos vendamos lo que Segovia realmente es, que es una ciudad magnífica, extraordinaria y que seguramente va a ser la ciudad más segura para poder venir a disfrutarla, para poder venir a la hostelería, para poder venir a los comercios, a los hoteles, una vez que se pueda habilitar esa fase de desescalada. Y también vamos a seguir haciendo inversiones para que no puede beneficiarse esa actividad económica, que no puede beneficiarse del turismo, pues seamos nosotros quien tratemos de llevar inversiones, de llevar actividades para que esa otra actividad, tanto de comercio como de hostelería, no solamente el comercio tradicional, sino también otros servicios, sea el propio ayuntamiento ese motor, pues ese motor de despegue, de dinamización, para que se vayan sumando el resto de ciudadanos. Y yo en cuanto a lo que comentabas de la plantilla, bueno, pues yo creo que gracias a la plantilla municipal que tiene Segovia prestamos unos servicios extraordinarios y lo único que tendríamos que hacer es rendir un sincero reconocimiento a todos los funcionarios públicos de nuestro ayuntamiento. Y yo lo que le recomiendo es que si alguien no cree en lo público, pues que donde estén gobernando o sean imprescindibles para gobernar, que lo pongan en marcha. Afortunadamente, en la ciudad de Segovia no es necesario. Para terminar, porque nos cortan el programa, en un minuto, menos de un minuto cada uno,
¿cuál sería realmente para cada grupo político el objetivo primordial de esta gestión rápida que hay que llevar a cabo desde el ayuntamiento? Pablo Pérez, por ejemplo. Muchas gracias, Aurelio. Yo creo que desde todos los grupos municipales tenemos que demostrar a los segovianos que tenemos la misma altura de miras que ellos han tenido durante la crisis. Pienso que desde el grupo municipal lo que tenemos que hacer fundamentalmente es dar dinero a quien más lo necesita, estar el ayuntamiento con aquellas entidades, personas, empresas, etcétera, que más lo van a necesitar en este momento. Y ahí nos van a encontrar. Para ello, estamos pidiendo una modificación presupuestaria por un importe de 2,5 millones de euros para destinarlo precisamente a quien más lo necesitan, no distribuirlo arbitrariamente tal y como estaban establecidos en los presupuestos municipales cuando empezó este ejercicio este año 2020. Las cosas han cambiado y por eso vamos a pedir un cambio presupuestario agresivo y valiente para rescatar a aquellas personas, empresas y autónomos que van a tener esa necesidad en este momento. Noemí Otero. Muchas gracias. Como iniciábamos la conversación a cabo, nosotros sí estamos dispuestos y sí tendemos la mano a un gran pacto pensando en la ciudad, pensando en los segovianos. Nosotros queremos continuar, como ya lo hemos hecho, con nuestra doble función desde la oposición responsable, a través de una labor propositiva, haciendo propuestas, dando ideas, ofreciendo nuestra colaboración y además con una labor fiscalizadora. Queremos saber y queremos estar vigilantes a qué se destina cada uno de los euros que aportamos todos los segovianos a nuestro ayuntamiento. La realidad es que esta es una crisis mundial, por lo tanto nosotros debemos colaborar y ser útiles a los segovianos, como decía. Tenemos que recuperar la ciudad que teníamos previa a marzo. No queremos parches, queremos medidas que sean resolutivas y por eso apostamos y creemos que es fundamental, por un lado, medidas fiscales que alivien la carga a los ciudadanos, los trabajadores, los autónomos y las pymes de nuestra ciudad, y por otro lado, medidas inversoras y de promoción del consumo local. Tenemos que ser generosos, tenemos que reconocer lo valioso que es el producto y cada uno de los servicios que se ofrecen en nuestra ciudad, y además de venderlo al exterior, tenemos que dar ejemplo y consumirlo nosotros mismos, probarlo, disfrutar de nuestros bares, disfrutar de nuestros comercios, acudir a los servicios de nuestra ciudad, y ese será el mejor motor, el mejor movimiento y la forma de volver a nuestra rutina y volver a poder disfrutar todos de Segovia. Ángel Galindo, su prioridad. La verdad, Aurelio, que se me hace muy duro escuchar a representantes públicos criticar que la prohibición de despidos, ¿no?, de los trabajadores en estos momentos de crisis. O sea, la verdad que eso hace ver las diferencias que tenemos y las dificultades de poder llegar a acuerdos, pero se me hace realmente duro ver cómo se habla con esa ligereza, ¿no?, de que no se pueda despedir a los trabajadores como ha hecho este gobierno, ¿no?, que lo ha prohibido. Creemos fundamental las inversiones, movilizar la economía, porque puede haber muchas ayudas, pero si las familias trabajadoras de Segovia no tienen recursos económicos, los comercios de Segovia no va a tener gente que consuma en ellos. Por lo tanto, necesitamos que se mantenga el empleo, que se mantengan las ayudas a los autónomos. Los ERTEs al final son una solución para que los trabajadores sigan teniendo esos recursos económicos. Evidentemente hay que mejorar la agilización, ¿no?, de la tramitación de estos ERTEs, pero que la clase trabajadora, que las familias trabajadoras tengan ese dinero, va a producir que puedan seguir consumiendo en Segovia, tanto la hostelería como los comercios. Por lo tanto, nos parece fundamental esas ayudas de cara a los trabajadores, y también, pues, evidentemente, lo que tenemos que hacer es poner en valor lo que es Segovia, apostar por Segovia, comprar en Segovia, y eso es una responsabilidad de todos y todas, ¿no? Por lo tanto, creemos fundamental que esas ayudas sigan manteniéndose por parte del Estado central, que nosotros podamos reactivar la economía a base de inversiones y que esa economía en el bolsillo de los segovianos pueda incentivar el comercio y la hostelería segoviana, porque si no, al final esas ayudas pueden ser pan para hoy y hambre para mañana. Guillermo San Juan. Bueno, lo cierto es que creo que nos toca aceptar una evidencia que comienza a aceptar una parte de la población.
que es que no sabemos en qué medida, pero sí que sabemos que va a marcar, esto va a marcar un antes y un después, que nada va a ser del todo igual. Entonces, creemos que tenemos que preparar nuestra ciudad para lo que viene. Creemos que tenemos que aprovechar ese impulso público, esa inyección de dinero público, ¿de acuerdo? Que difícilmente es compatible con vacaciones fiscales para algunos sectores, utilizar esa inyección de forma multiplicadora y transformadora. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que podamos ayudar a diferentes sectores al mismo tiempo. Vuelvo a poner el mismo ejemplo, que ayudando al pequeño comercio y a la hostelería a adaptarse en términos de seguridad sanitaria, ayudemos también a otras pequeñas empresas de Segovia que se dediquen a fijar ese tipo de equipamiento. Nos parece que esta tiene que ser la línea. Utilizar esas inversiones que ya teníamos en los barrios para ampliar espacios urbanos que estén más adaptados a lo que queda por venir, tanto a la adaptación al cambio climático como a una ciudad mucho más segura y más preparada incluso para este tipo de situaciones. Porque al final toda esa inyección económica va a tener un efecto redistribuidor por toda la economía de la ciudad. Creemos que sobre esto estamos totalmente abiertos a trabajar. Creemos que precisamente ahora es el momento, efectivamente, de poner en valor lo nuestro, de hacer de Segovia una ciudad referente. Efectivamente, la más segura. Hablamos mucho de la hostelería, pero las ayudas son de corto plazo. Si hacemos de Segovia una ciudad segura, donde la gente quiera venir, con un sector servicios que se ha adaptado precisamente a esa situación, esa va a ser la mejor ayuda, va a ser una inversión de futuro, porque va a preparar nuestra ciudad para la situación, para lo que viene. Porque no sabemos y ante la incertidumbre creemos que ese creemos que debe ser nuestro papel. Y en ese sentido creemos que nos toca pues armonizar a todos los intereses que hay en Segovia, pero creemos que no tenemos que establecer, imponer unos intereses particulares por encima del interés general de la ciudad. Creemos que la labor es de ordenar los diferentes intereses para que precisamente todo el mundo pueda llegar al apoyo que necesita por igual. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. Jesús García Zamora, para terminar, muy breve. Muy breve. Bueno, simplemente quiero trasladar que tengan constancia las segovianas y los segovianos que este ayuntamiento, que el equipo de gobierno va a estar al lado de todos los segovianos sin ningún tipo de distinción, y que nosotros vamos a tratar de ayudar siempre a quien más necesite la solidaridad del conjunto de la ciudad de Segovia, que es realmente lo que debe hacer un gobierno progresista como el nuestro, que es tratar de redistribuir la riqueza. Hemos puesto en marcha medidas fiscales, vamos a continuar poniendo medidas fiscales para aliviar esa tensión a los empresarios. Creemos que es fundamental también el marco del diálogo social, porque es el marco que ha dado éxito durante 40 años a la economía en nuestro país. Ha sido fundamental el tratar de alcanzar acuerdos con empresarios y con sindicatos, y por supuesto en una época que se aproxima, donde bueno, pues hay gente que lo va a pasar mal porque puede perder su trabajo, puede perder su negocio. Lo que va a hacer el ayuntamiento es tratar de suplir en esa medida ese tipo de inversión, de dinamización de la economía, bueno, pues con planes ambiciosos y con planes donde lo mejor es que todos demos una respuesta unánime de que el mejor sitio para venir a visitar es Segovia, que el mejor sitio para comprar o para que te presten servicios es nuestra ciudad, y que este es el mejor sitio también pues para emprender. Pues muchísimas gracias a los portavoces del Partido Socialista, del Partido Popular, Izquierda Unida, Podemos, de Ciudadanos. Muchísimas gracias también a todos los que nos han seguido en este pequeño pleno municipal virtual ante una situación de gravedad por la que atraviesa la ciudad, y con el objetivo de que ustedes desde sus casas conozcan las diferentes propuestas de los grupos políticos. Muy buenas noches.